Bienvenidos una vez más a Jaque, una cita con el oriente antioqueño, con la región, con los personajes que mueven la opinión pública. Como es costumbre, me acompaña en el set mi compañero, el coequipero Carlos Mauricio Pachón. Integro este espacio. Carlos. Cristian Santiago, mala costumbre esa, ¿no? Costumbre de estar acompañado de este servidor. Pero aquí estamos, Jaque, aquí en Río Negro, hablando con los personajes. Pero preséntelo usted, Cristian Santiago. Ya hombre, lo ve la cámara. Hoy tenemos un personaje que para muchos no saben quién es, no lo van a conocer, pero conocen su medio. Es el director, fundador, amo, dueño y señor de Diario Oriente. Integro al espacio y le doy la bienvenida a Juan Fernando Martínez. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Santiago, y a Carlos Pachón por la invitación y al programa Jaque del canal Acuario Televisión por haberme invitado. Juan, usted es un hombre de pocas palabras, pero con una visión grande. Lo demuestra con uno de los portales más grandes e influyentes en el oriente antioqueño y en el departamento de Antioquia. Pues sí, ha sido un trabajo difícil, digamos que sí mantenemos mucho el perfil bajo, pero no es, digamos, pues porque no hablemos, sino porque, digamos, hay cosas que hoy en día se hacen más como detrás y otras personas pues se ven más visibles, pero no es tanto así pues porque uno no quiere hablar, sino porque pues se concentra uno mucho en trabajar en el medio, entonces encierra uno mucho, digamos, en su espacio. Juan Fernando Martínez, es usted un hombre de la cantera, de las entrañas de Acuario Televisión. Diario Oriente está cumpliendo 10 años. ¿Cómo se gesta ese sueño? Ustedes ya estando en Acuario tenían esa idea y cómo fue naciendo. Y ahora empezamos a hablar de más o menos cómo están esos números, pero ¿cómo se gestó ese sueño de Diario Oriente? Bueno, sí, cumplió 10 años, en el año 2012. Yo no había entrado a Acuario, yo duré en Acuario Televisión 4 años, 3 años y medio, 4 años. Nació en Marinilla. Yo estaba trabajando en Marinilla cuando en esa época pues comenzó el boom de las redes sociales, digamos desde el 2010, y yo comencé a notar pues que empezaban a crecer esos espacios digitales. Ya en el oriente habían como 2 o 3, y como yo trabajaba con un programa y con noticias de Marinilla, pues me dio por crear, digamos, un perfil en Twitter, que así fue como comenzó, y a subir cositas que yo me enteraba en Marinilla, y ahí fue donde arranqué, ¿cierto? Entonces cualquier cosita que yo me daba cuenta en Marinilla lo publicaba, o en Río Negro, pues yo vivía en Río Negro, pues, y así fue. Y ya cuando, digamos, llegué a Acuario, pues ya tenía más acceso, digamos, a información también en Río Negro, de la región, y lo hacía, pues, digamos, después de mi trabajo, así en espacios, iba haciendo, pues... O en el trabajo, diga de una vez. O en el trabajo, pero digamos cosas sencillas, digamos, pero con autorización de don Oscar, porque yo al todo le contaba esas cosas, digamos. Juan, usted nos hace reír, hombre. Usted, Juan, con Diario Oriente ya tienen como un nicho marcado. Nosotros vamos y buscamos en Diario Oriente el accidente, vamos y buscamos la mascota perdida, pero también algo particular, el turismo. Eso es uno como de los factores fuertes que ha tenido Diario Oriente. Sí, al principio comenzó más por esos videos turísticos. Eso fue lo que empezó, digamos, a darnos seguidores. Aprovechando, digamos, esos formatos de redes que se veían como, en ese momento hay una página muy famosa que todavía existe, que se llama Playground. Entonces había un formato de videos que estaba muy pegado en ese momento, que eran como unos videos con letras, y los comenzamos a aplicar como para el oriente. Entonces esos videos fueron los que más nos permitieron crecer, y ya después, cuando ya nos dedicamos ya del todo a Diario Oriente, nos dimos cuenta que las noticias pues era lo que nos permitía, digamos, tener como una continuidad, pues cierto, algo que hacer todos los días. Entonces por eso nos digamos también a la noticia, al reporte, pero pues más allá del reporte, a mí lo que más me gusta, digamos, de aplicar en Diario Oriente es más poderle, digamos, darle más, digamos, más amplitud a una información de alguien que nos lo envíe, cierto, una denuncia, una queja, porque digamos ellos se sienten tenidos en cuenta. Entonces, digamos, eso es lo que más me gusta, digamos, de pronto de Diario Oriente, poder hacer ese tipo de contenidos, más allá pues que el reportico pues de un accidente, que eso, digamos, lo hacemos muchos medios acá y es lo cotidiano, es lo que nos permite como trabajar día a día. Juan, ¿en cuál momento usted toma la decisión de dejar su vida de empleado para volverse independiente? Usted dice, ya venía trabajando en sus ratos libres y usted ya llega un momento en que dice, no, ya yo me desprendo de esto, voy a montar mi empresa. ¿Qué vio usted, qué oportunidad vio usted para salir y dar ese salto? Digamos que yo en Acuario pues me sentía muy
muy contento, pues los compañeros, todo, ¿cierto? Pero me fui fue porque, como también al ver el crecimiento de los seguidores, Sí. vimos también con una persona que conocí como una oportunidad de, como ya se venía, eso fue cuando yo ya me dediqué del todo de lleno, que ya me salí, fue como en el año 2016, 17. ¿Cuál es esa persona? Dígalo también. No, se llama Esteban Puerta, que él hacía páginas web y entonces pues como que vimos la forma y ya empezamos a conocer que se y podía que sigue siendo el webmaster. y se podía monetizar. Entonces empezamos como a conocer de ese tema y de las cosas de las pautas y esas cosas, entonces digamos que vimos una oportunidad ahí. Entonces por eso fue que me retiré, no pues porque estuviera aquí aburridísimo, no, sino que vimos una oportunidad y esas cosas. ¿Y con qué empezó? ¿Con qué equipo? ¿Se acuerda más o menos? ¿Con qué arrancó? Luego comenzamos con un computador ¿Desde las casas? y en un garaje, en un garaje de un compañero, de Esteban, que tenía en El Porvenir. Ahí nos hacíamos y fue muy difícil, claro, pues empezar y sobre todo este tipo de empresas es mucho más difícil porque si usted no tiene nombre, pues casi nadie le cree, pues digamos, pues como casi todas las empresas, pero Sí. más los medios digitales o más un medio de Y comunicación. la pauta no llegaba y no llegaba el No, sostenimiento pauta- para ustedes. Entonces, Ni llega. Y llega, pauta. Ni llega. Pauta es muy difícil porque se necesita mucho las relaciones públicas. Pero empezaron entonces monetizando. Eso fue lo primero que hicieron No, para comenzamos financiarse. produciendo. Ah, bueno. O sea, porque monetizar es un proceso más demorado, es dándole. Pero comenzando fue produciendo, o sea, como nosotros, yo estudié producción audiovisual, Sí. entonces hacíamos con la persona que me salí, que se llama Esteban, él tenía una agencia de medios, o agencia de publicidad, perdón, Sí. que se llama 2480. Entonces él le hacía cositas a otras empresas, fotografía, les hacía pues videos, entonces con eso nos financiábamos y Diario Oriente lo teníamos como por un lado. Y ahí íbamos dándole muy difícil, pues obviamente al principio, por lo mismo, sin pauta, sin que nos conocieran, entonces menos que nos iban a dar pauta. Eso fue como, digamos, el comienzo. Juan, vamos a un corte de mensajes institucionales y regresamos con usted. En el siguiente segmento. Continuamos en Jaque desde el Parque Principal de Río Negro y el invitado es Juan Fernando Martínez, director de Diario Oriente. Juan, ahora en la primera parte usted nos hablaba del relacionamiento y las relaciones públicas que de pronto no tienen ustedes o Diario Oriente. Nosotros lo hemos evidenciado en muchos despachos de la región, donde nos preguntan, hombre, ¿quiénes son los de este medio? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el director? ¿A quién le hago un reclamo? Porque ha habido personajes que han usurpado el nombre de ustedes y creo que están vendidos a nombre de ustedes. Sí, nos han pasado muchos cacharros, digamos. Pues ha sido ese problema de lo que sí hablamos ahorita del relacionamiento público, pero es más porque las personas que trabajamos en Diario Oriente somos más como dedicadas a producir y a dedicarnos como a pensar en contenido y digamos que esa ha sido una de las fallas de Diario Oriente, las relaciones públicas. Hoy en día, digamos, después de algunas experiencias con algunas personas, digamos que lo estamos trabajando atrás con una nueva persona que se relacione con los alcaldes o con algunas personas cuando tengan ese tipo de inconvenientes, que algún reclamo, que podamos solucionarlo de forma más amable, digamos, sin tener que llegar a esas cosas como legales o así, y eso digamos que lo hemos tratado de empezar a hacer, sobre todo desde el que comenzó este año, para darle una imagen como más cercana y no verse así como muchos nos proyectan de ser muy, como la palabra underground, pues como muy por allá escondidos. Bajo perfil. Bajo perfil. Juana, hoy ¿cuántas personas están integrando Diario Oriente? Hemos visto una niña muy linda que está presentando, hemos visto el camarógrafo, hemos visto periodistas, el Santiago, comercializador, y nosotros conocemos las entrañas, pero el público no. Somos una persona que digamos, que es parte de Diario Oriente, digamos, es socio de Diario Oriente, que se llama Santiago. ¿Santiago qué? Medina, se llama Medina, Santiago Juan Medina. Como el famoso como el tesorero del famoso proceso 8000. Del proceso 8000. Y están otras personas el que yo te decía que ya nos ayuda con las relaciones públicas, se llama Daniel Villegas, ustedes también lo conocen. Y está nuestra periodista, y pues que usted sabe que en estas cosas toca hacer de todo, se llama Elizabeth Pavas, que es comunicadora de la UCO. De la Unión. Es de la Unión de Mesopotamia.
Y hay otras 3 personas que nos colaboran. Uno que está siempre con nosotros se llama Cristian, que le decimos el primo. ¿Pero Cristian qué? Cristian Medina también. Medina, y, exacto. Está una persona que se llama Daniel, que nos ayuda en la parte comercial, con Joselín Jaimes, que nos ayuda en la parte comercial. No robustecida. No están pues todo el tiempo, pero digamos que están en la parte comercial con nosotros. Pues todo el tiempo le damos en la oficina, pero digamos que están por ahí moviendo. Y en Diario Oriente podemos ir a encontrar una foto de todo el equipo, ahora con motivo de los 10 años, para conocer todas esas entrañas del portal. No, digamos así una foto. Ya se la agendé, pero hay que hacerla, pero sí puede encontrar para allá, aunque sea un espacio ameno, para sentarse, tomar tinto, alguna cosa. Tan ameno que hasta los cacos van por allá, pero don Carlos está que pregunta. No, ese tema de los ladrones ya vamos a hablar ahora. Bueno. De esos números sí, y las cifras en reproducciones que lo hayan sorprendido de algunas de sus publicaciones, ¿qué le llamó la atención por esa masiva concurrencia en los portales y en las redes? Bueno, el primer video que fue viral, que yo digo que nos dio muchos seguidores, fue un video de una casa aquí en Río Negro, una casa, digamos, sostenible se llamaba, eso fue hace tiempo. Digamos que ese fue el, digamos, que me llamó la atención, pues porque fue el primero y el que nos hizo como el impulso. Se disparó. Se disparó. Pero digamos que contenidos que a mí me hayan sorprendido, que hayan sido muy virales, fue que uno no creería que iban a pegar, son cosas como históricas, que hay un personaje que es muy reconocido aquí en Río Negro que se llama Álvaro Arteaga. Sí. Y Álvaro Arteaga tiene una forma muy amena de contar las historias. Y él hizo un video, él es muy, como digamos, hincha o aficionado de José María Córdoba. Y él hizo un video muy interesante de José María Córdoba que se viralizó mucho. Digamos que él también, donde ha ido a otras partes, lo han reconocido por ese video. Porque digamos él ahí pues toca fibras de que Bolívar, de que Córdoba, entonces el video se viralizó por eso, pues porque él para... El fiel custodio del Museo de Arte Religioso. Sí, señor. Entonces ese video me sorprendió pues porque uno creería que contenidos históricos no son tan de regarse, digamos, en las redes sociales, entonces ese video, digamos, fue el que de lo que con me sorprendió. Millones de reproducciones. Sí, ese video tiene más de 3 millones de reproducciones en Facebook, pero en otras pues también Entonces buena sigue plática sumando. monetizó ahí. Sí. Esa ha sido la gran ventaja, digamos, que donde cambió todo el modelo de Diario Oriente, cuando comenzaron a monetizar sobre la página web y las redes sociales. Cristian Santiago, y el video de Granada de los niños que pasaban, Juan, que sí, pasaban con en Taravita. dificultad, ese también tuvo mucha auge audiencia. y lo tomaron medios nacionales. Digamos que noticias que hayan sido relevantes de nosotros, así como en medios nacionales, ha sido eso. Sí. Una persona una vez nos escribió y nos mandó ese video, un video que causó mucha impresión a muchas personas, pues porque no creían que, digamos, tan cerca, digamos, de Medellín, sí, unos niños tengan que pasar un río en un costal, ¿cierto? Entonces eso causó como... Vaya, búsquenlo en las páginas, el sí, niño de Granada. Niños como arriesgando su vida, cruzando en costales, algo así dice sí, la nota en Granada. Juan, así como hay viralización, como hay videos de impacto, y al ser ya un medio tan grande, me imagino que no falta la demanda o la denuncia o el reclamo, la rectificación. ¿Qué anécdota tiene usted de esto? ¿Qué nota le ha tenido usted o le ha costado dolores de cabeza? Varias, sobre todo en el año 2000 que teníamos una persona que trabaja con nosotros, tuvimos muchos inconvenientes con información no verificada. Digamos que no tanto demandas, sino problemas con la comunidad. Entonces la comunidad nos hacía el reclamo, que porque pusimos esto, que no sé qué. Entonces, digamos, eso fue un gran aprendizaje para nosotros. Porque de ahí, como digamos, también uno en todo en la vida tiene que ser de experiencia, pues ahí ya... Se hace un filtro mayor. Ya el filtro creció más, digamos, ya evitamos todo ese problema. Digamos que demandas han sido cosas, digamos, porque se nos pasaron. O sea, no demandas, sino como tutela, ¿cierto? Hemos tenido 2 tutelas, pero cositas como de algo que a alguien le molestó porque... O sea, el ejemplo fue una vez que hicimos en una cámara de seguridad, pusimos a alguien que decía que no nos pertenecía a ese robo y nos tocó cambiar, digamos, la portada, pero han sido pues cosas como muy superficiales, no algo así pues que... A mayor éxito, más responsabilidad, ya nos hicieron allí señas para este corte, ya regresamos con Juan Fernando Martínez, Diario Oriente, 10 años desde el Parque de Río Negro. Hay algo que quiero decir.
Entramos a este tercer y último corte, segmento de Jaque con Juan Fernando Martínez, director de Diario Oriente. 10 años está cumpliendo este portal que tiene unas cifras disparadas que lo hacen muy atractivo para visibilizar cualquier gestión o hecho noticioso en la región y en el departamento. Juan, ustedes fueron objeto hace pocos días de la invasión o la entrada de la irrupción de unos ladrones que se llevaron material sensible que pues suscitó la reacción inmediata de las autoridades. Hablemos un poquito de eso. Bueno, el hecho fue hace que menos de casi 2 meses, más o menos. Nosotros llevamos muy poco acá. Para Amor y Amistad más o menos, el día de Amor y Amistad fue. Nosotros llevamos poco, pues llevamos 6 meses aquí que nos pasamos a una nueva sede por el Parque Río Negro, en el Centro Comercial Carla Sofía. Y ahí, digamos, creíamos que estábamos más seguros, entonces, digamos, un sábado en la tarde una persona entró muy fácilmente, digamos que esa puerta era relativamente fácil de vulnerar o de abrir. Y como pues no pensamos que, o sea, digamos el riesgo que nosotros decíamos era porque como allá se iba todo el mundo en las noches, pues decíamos que el vigilante estaba pendiente. Y bueno, digamos que nos robaron esos elementos, un computador, una cámara y una tablet, ¿cierto? Lo curioso pues del hecho fue que dentro de la oficina había muchas más cosas valiosas, ¿sí?, que se pudo haber llevado más fácil el ladrón que lo que se llevó. Eso fue, digamos, lo curioso del hecho. Tuvimos una colaboración impresionante de los colegas, nos ayudaron mucho y la policía, digamos, estuvo también pendiente. Y a la final, digamos, que gracias a toda esa difusión de los medios, alguien se comunicó y dijo que esos elementos le habían llegado a una prendería. Lo raro del asunto era llevarse una CPU a una prendería, pero bueno, ¿sabe? Quedaron las preguntas en el aire que nosotros la decimos en su momento. La cámara no apareció, solo apareció la CPU, digamos, pero que era lo más importante, pues, ¿sí?, porque era una base de datos que nosotros teníamos de muchos años, entonces era como lo más relevante. Los otros, pues es importante, pero se recupera. ¿Qué material sensible había en esa CPU o ese robo tan atípico? ¿A qué se debió? Pues que yo no puedo decir que fue por el material, o sea, el material todo, no es que sensible, que ahí habían pues los secretos de Estado, no, pues estaba todo el material que nosotros hemos hecho, ya, o sea, notas un archivo, o sea, mejor dicho, el robarse esa torre nos impactó sobre todo, por ejemplo, los días siguientes porque se nos frenó la forma de trabajar, ahí están muchos gráficos. O sea, más que todo el impacto de robarse la información es la afectación que nos causó toda esa semana porque no nos entregaron el computador, digamos, durante un tiempo. Entonces sí nos afectó nuestra función diaria y no sé si habrán hecho copia de eso, pero ahí había pues información de todo lo que nosotros hacemos, de todas las notas. ¿Hubo solidaridad, apoyo, aparte de esa difusión que se hizo de los medios, de los colegas en la región? Sí, mucha. Yo muy agradecido con todos los colegas, Canal Acuario, Quién es quién, con Marca Propia, los mismos colegas no todos, es que no puedo decir, digamos, uno puntual, pero todos se comportaron muy bien, hasta medios nacionales, ¿cierto? Como El Colombiano, vino Caracol Noticias, muchos nos ayudaron y eso yo creo que fue lo que hizo que la persona que dejó el material lo entregara a una prendería o no sé por qué lo hizo, ¿cierto? Parece pues muy extraño, pero digamos que afortunadamente lo entregó, o sea, apareció. Diario Oriente, 10 años, usted no está muy visible en la región, no lo conocen en muchos despachos del poder público oriental y regional, pero usted está pensando siempre en innovar. ¿Qué se está imaginando usted? ¿Qué viene para Diario Oriente? ¿Cuáles son los retos que usted tendrá que enfrentar o que suponen estas nuevas eras de la información? Pues todavía hay mucho por hacer, ¿cierto? Porque todavía hay mucho por mejorar, ¿cierto? En la parte periodística, en poder hacer más difusión de notas que quisiéramos y no alcanzamos, porque somos muy pocos. Ustedes que trabajan en esto saben que uno se ve alcanzado y ves con cositas ahora para sostener, digamos, 13, 14, 15 publicaciones diarias. Entonces, ¿para dónde quiere ir uno? Hacia tener más gente, ¿cierto? Que llegue con ideas, con cosas que impacten en la región. A mí me gustan mucho esas notas que causan que algo cambie, digamos, ¿cierto? Que algo que está mal, eso digamos, me gustaría en Diario Oriente, seguir con ese tipo de notas y tener gente que llegue muy capaz en eso. ¿A dónde se manda la hoja de vida, los que nos están viendo ahí de pronto? No, es difícil. Yo les digo que en la región es difícil encontrar
así como periodistas y eso, yo lo noto difícil. Pero si somos un montón de periodistas Sí. en la Y región. las facultades de la Antioquia Seccional Oriente en el Carmen, Pues no la sé. Católica. De pronto muchos están preparados para escribir o para comunicación organizacional. Pero no para el sector público, ni para noticiosos, Pues la actualidad. para el periodismo, lo que yo he notado es que la persona necesita también, fuera de hacerse, ¿cierto? Como un Con la olfato. experiencia, como un olfato, como una chispita, como algo que le lleve a uno a buscar esas notas que le interesen a la comunidad, ¿cierto? Pues porque las notas que van a diario, pues todos nos las rotamos. Sí, sí. El accidente, esa es muy fácil de Y ver. ustedes tampoco son mucho el copiar el boletín de prensa y transcribirlo, ustedes son más de indagar y Sí, digamos que contrastar. eso es en cosas de, digamos, cuando las pautas, pues uno no es que lo copie igual, pero digamos son notas que de todas maneras no tienen nada de malo. Es un mismo tema, Es sí. es un tema, digamos, Sí. de información. Pero notas así como que uno detecte, que ve que encontré esta noticia, son pocos los que tienen ese olfato de estar por ahí viendo qué puede ser atractivo. Como hay tanta competencia, uno tiene que ser muy como sagaz para encontrar esas cosas que marquen la Y diferencia. la competencia está ahora en las redes sociales, en el mismo TikTok, Instagram, hay un montón de gente haciendo contenidos divertidos, entonces ahí están esas audiencias. Sí, la competencia es enorme. Todos los días yo creo que podrían haber nuevas páginas, ¿cierto? Nuevos portales. Ya, ¿qué es lo difícil que yo le digo a muchos? Que es el sostenerse. ¿Sí? Crearlo es muy fácil, sostenerse o ver la forma de cómo financiarlo es lo más difícil y cómo generar, digamos, un contenido característico de uno. No decir que por dónde me voy, digamos que por decir ustedes tienen un contenido más hacia lo político y lo hacen muy bien, otros escogimos mal orden público y así. Es como... No, nosotros no lo hacemos bien, tratamos de hacerlo por lo menos, que ese es el Lo cuento y hacen bien. tenemos constancia. A mí me parece que lo hacen bien. Ah, gracias, hombre, la Flores Juan. Lo hacen muy bien. Bueno, Carlos, nos toca ir redondeando. No, pero ya esto redondeemos aquí. entonces, venga. ¿Dónde están ustedes alojados? ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? Y seguidores, ¿cómo están ustedes de seguidores? Nosotros en las redes sociales tenemos alrededor de 350.000 seguidores, sumando Sí. todas las redes sociales, pues TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Sí. ¿cierto? Y YouTube, pues que YouTube más ¿Cuál que- es la más difícil? YouTube me parece a mí muy difícil, Twitter me parece difícil. Pues difícil en el sentido de crecer. de crecer, sí. Me parece difícil porque yo le he trabajado mucho a Twitter y ha sido de crecimiento más lento. Y bueno, y hoy en día TikTok hay que utilizarlo pues porque muchos jóvenes están ahí ya, entonces hay que estar en todas las plataformas. Y digamos que ya el núcleo de nosotros, que no seríamos nada sin eso, es la página web. O sea, todo lo difundimos por esas redes sociales, pero diariooriente.com. Nosotros, ese es nuestro núcleo, eso es lo que nos permite trabajar, digamos, es como la casa. Esa es la casa, el eje central. El eje central y lo demás es por donde distribuimos nuestras notas. Juan, estamos a puertas de campañas locales 2023. ¿Van a hacer ustedes algún especial para todos estos candidatos, la gente que nos ve? Nuestro público es muy político. ¿Le está pidiendo usted una hermano, alianza aquí? aproveche usted. ¿Le está pidiendo una alianza pública o qué? Ahí hay Sí. muchas cosas que podemos hacer. Nosotros, pues siempre hemos estado abiertos con ustedes, o sea que sí, y hasta hace poquito hicimos un intento de un programa que ahí todavía está en stand-by. Sí. Mirada Claro. cítrica, mirada crítica. Nosotros, sí, claro, como en las elecciones vamos a tener unos contenidos de entrevistas o unos programitas más corticos de política, ¿cierto? Tenemos por ahí algunas secciones. Y pues no lo hemos comenzado, pero yo creería que ya en enero, febrero vamos a comenzar en Eso, forma ya con están ese... en el ruedo, ya están todos. En el ruedo. Digamos, hace 4 años lo hicimos, nos fue muy bien con eso, fue la primera experiencia en una elección así ya de lleno con Diario Oriente. Y este año pues también lo queremos hacer, ¿cierto? Estamos esperando a ver con quién lo vamos a hacer, pero sí queremos tener 2 o 3 seccioncitas de política. Ahí está Ping Pong Político, si le sirve, Y lo los puede que suenan, colgar, los y que los que suenan. Muy bueno, muy bueno. Bueno, eso. don Carlos, Juan, ha sido un placer conversar con usted. Y La cara, felicitaciones. Muchas responsable, dueño, amo y señor de Diario Oriente. Y para una próxima Felicitaciones por estos 10 oportunidad. años, diariooriente.com. Ahí los encuentran, llámenlos para pautas, eventos, bautizos, primeras comuniones, lo que se les ocurra, ahí están ellos. Muchas gracias por la invitación y a la orden cuando quieran por acá estaré.